Buenas tardes, compañeras. Compañeros, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Hola, 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 buenas noches, compañeras. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, saludos. Olivia, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí viéndolas. Qué bueno. Oigan, ¿ya anda por ahí Liz? Hola, Angie. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ok, ¿cómo les pareció este taller a todas? Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Excelente. Muy cruel, pero Ay, muy bueno. Oigan, ¿cómo se les hizo la dinámica de trabajo? Que ya nada más es de una semana. Bien. Fue fácil. Estuvo bien. ¿Les gustó Hola, más que Olivia. durara una semana? Hola. Una semana está bien. Una, ¿no? Está bien. ¿Sí? A Sí. ver, Sí, porque nos hace más activas. sí, ¿verdad? Sí. Oigan, Nos trae acarreadas un poquito, pero bueno, ahí va. No. Les iba a decir que ya Como la que próxima semana acaban ya los talleres, y en la medida de lo posible, si pueden concluir 4, acuérdense que todos los talleres están aperturados, entonces si pueden terminar 4, pues yo se los agradeceré para que podamos iniciar. Ok. ¿Sí? Silencien sus micrófonos. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ya está Liz con nosotros, ¿verdad, Liz? Liz, ¿andas por ahí? Yo no la veo. Apenas entró. Ah, ok. Gracias, Juan. Y yo estoy así. Ah, ya creo que ya la vi. Ya la vi. Está teniendo una llamada. Bueno, está teniendo una llamada, pero ahorita ya vamos a iniciar. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este taller? Ya la vi. Violencia económica de género y su afectación en el desarrollo político de las mujeres. Exactamente, muy bien. Bueno, este es el taller número 7, se llama Violencia económica de género y su afectación en el desarrollo político de las mujeres. Y bueno, la tallerista es Liz, que ya está aquí con nosotros. Liz, ¿sí nos escuchas? Ay, ¿quedó una risa? Sí, muy bien. Disculpen la tardanza. Tuve un pequeño problema técnico. Pues vamos a iniciar, Liz. Antes de iniciar, pues necesito, muchas ya te conocen, y les pido a todas que cierren su micrófono, por favor. ¿Periodista? Que cierren sus micrófonos. Acuérdense que es muy importante que cierren sus micrófonos, por favor. Y bueno, Liz, aunque muchas ya te conocemos y tenemos el placer de otra vez estar contigo, me gustaría que nuevamente te presentaras una semblanza pues, curricular muy breve, tu experiencia, qué has hecho, por qué estás aquí, ¿no? En unos 5 minutos. Acuérdate, Liz, que tenemos varias preguntas y solamente tenemos minutos de 5 minutos para dar respuesta
Al final, pues, se viene la ronda de preguntas y pues tú concluyes, y si está con nosotros Lupita, pues vamos con Lupita, y Yaba me pidió un minuto para poder darles alguna información en general. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, clarísimo. Ok, adelante, Liz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Yo soy Lizeth Silva, soy licenciada y maestra en Filosofía de la Cultura y doctora en Filosofía Social. Bueno, pues la mayor parte de mi carrera dentro de la filosofía ha sido en la investigación. Bueno, pues las líneas que yo he investigado se refieren sobre todo al pensamiento materialista histórico, al pensamiento marxista, a la teoría crítica, y bueno, esto es pues acercarme, ¿no?, a entender el porqué de los problemas sociales, y como parte de eso, durante mi preparación filosófica, pertenecía a varios investigaciones conjuntas con otros investigadores, y ahí fue donde me fui acercando, digamos, ya de manera teórica al feminismo interdisciplinario desde la filosofía, y bueno, después pude trabajar en una asociación civil que se dedica a las microfinanzas, y bueno, yo ahí trabajé más bien como en la protección de lo que ellos le llaman las microempresarias, que son unos términos muy neoliberales, pero bueno, fue una experiencia muy valiosa porque pude diseñar programas de educación económica y financiera, pero sobre todo en contra de la violencia económica. Ese fue quizá el primer momento donde se me abrió este espacio, que es algo de lo que vamos a hablar. Por un lado, estos estudios alrededor de la teoría crítica del marxismo y el feminismo. Pero desde el lado, también tuve como alrededor de 1000 personas a las que pude capacitar en estos temas de violencia económica de género, y bueno, fue una experiencia muy importante para mí, porque además pues eran mujeres que, como les digo, estaban en todo el país, y que había algunas que apenas ya hablaban español, una gran cantidad. Entonces, pues eso me fogueó mucho, y después tuve la oportunidad a la maestra Lupita Juárez, tengo muchos años de conocerla, pertenecemos, digamos, a un mismo equipo político, ¿no? Somos un grupo que tiene mucho tiempo reuniéndose para pensar, para investigar, para actuar también alrededor de estos problemas, y bueno, yo conocía el trabajo de Lupita desde que entró a la secretaría, tengo todas las revistas, pero hace apenas un par de años, 2 o 3 años, me invitó a dar unas conferencias justamente sobre estos temas, y desde año y medio que tengo trabajando ya dentro de la Secretaría de Mujeres, y este es mi segundo taller aquí. El primero fue sobre neoliberalismo, y bueno, pues trato de seguir más o menos esa lógica, que es la que me interesa, y que espero que pueda a ustedes ayudarles, servirles y abrirles la curiosidad sobre estos temas. Muchas gracias, Liz. Pues muy interesante tu trayectoria, y efectivamente ya es la segunda vez que estamos aquí. Nosotros llevamos 3 fases operando, y bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, vamos a hablar un poco de la violencia, cómo ha afectado el desarrollo político de las mujeres. Y bueno, ¿me podrías decir de manera de resumen cómo se vive la mujer en la opresión económica? Pero lo curioso de ello es que esta violencia, la violencia económica de género, es una de las violencias que están más disfrazadas, ¿no? Que están más difuminadas, porque la tenemos sumamente normalizada. El que ganemos menos, el que trabajemos más,
el que le dediquemos más horas, por ejemplo, a los trabajos de la casa, de los cuidados de los hijos, el que nuestros empleos tengan no solamente un menor salario, sino mejores garantías laborales, peores garantías laborales, el que no haya seguridad de ningún tipo en el ambiente, en el contexto económico para las mujeres, a diferencia de los hombres, por ejemplo, ya desde la educación, ¿no? Que aunque nosotras, quizá aquí, quizá las que hemos venido trabajando alrededor del feminismo, decimos, bueno, es muy importante ser autónomas económicamente, tener nuestros propios ingresos, tratamos de educar a nuestras hijas así, sigue habiendo una cultura alrededor de que una mujer puede alcanzar un estatus económico o al menos una cierta seguridad si se casa, si está con un hombre, etcétera, etcétera. Entonces, es un contexto donde se invisibiliza el grado de violencia económica que vivimos las mujeres. Les digo, es solo la base, lo que está ahí invisible en el contexto. Pero ya cuando uno empieza a escarbarle y a ver las cifras duras a lo que nos estamos refiriendo a este fenómeno, podemos ver que más o menos el 30% de las mujeres mexicanas en este momento que tienen más de 15 años sufren violencia económica. Vamos a ir viendo a qué me refiero o a qué se refieren sobre todo las pensadoras materialistas con la violencia económica, que no es lo mismo que lo que uno se va a encontrar en una primera búsqueda, por ejemplo, en las leyes en contra de la violencia hacia la mujer o en los textos que son, digamos, más proclives de encontrar, pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Además de que entonces el 30% de las mujeres sufren de esta violencia económica en el país, el 45% de las mujeres están en la fuerza laboral, pero además de que participamos en la fuerza productiva, aquellas que estuvieron en el curso pasado recordarán que hablaba yo acerca del trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado significa para el Producto Interno Bruto una cuarta parte. Es muchísimo, pero no es un trabajo que se le pague. Y, por supuesto, la mayor parte de este trabajo es hecho por mujeres. Es un trabajo que aportamos a la sociedad, que significa el 25% del Producto Interno Bruto del país, y sin embargo, a nosotras o a todas aquellas que elaboran de manera gratuita en este tipo de trabajos, no ven ningún tipo de remuneración. ¿Qué significa ello en cuanto a la violencia? Hay un término que se ha difundido ahora bastante que se llama feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza como tal se refiere a que la mayor parte de los pobres en el mundo, no solo en el país, son mujeres. Pero resulta que es difícil para los especialistas, para los economistas, etcétera, y poder determinar tanto las cifras de eso como cómo medir esta feminización de la pobreza. Porque antes se consideraba, por ejemplo, que bueno, pues se pueden sacar las tablas y poder ver los porcentajes de cuánta población pobre hay en un país, pero ¿cómo saber que de esa población las mujeres son más pobres que los hombres? Eso era algo que no se consideraba así. Como pasa en todos los estudios, no solamente en los de la economía o en los de la sociología, a la hora en la que las mujeres entran a estudiar estos temas, pues se les ocurre, porque lo ven, porque lo viven y dicen, no, en un hogar pobre, una mujer puede ser aún más pobre. Y eso es una de las cosas que las economistas de ahora, que las economistas materialistas han visto que ciertamente así es. Entonces, una de las violencias que menos se ve, pero que existe y que ahí está y que va a ser el sustento de muchas de las otras, o quizá de todas, es, por ejemplo, que en un hogar en donde la mujer no tiene ingresos, ella va a vivir la vida de manera más pobre que aquellos miembros de la familia que sí tienen ingresos. No va a comer lo mismo, no va a tener el mismo trabajo, pero tampoco va a tener, al no tener ingresos, la capacidad de resolver cosas. Por ejemplo, que si está viviendo otro tipo de violencias, pueda salirse de su hogar. Entonces,
esta diferencia entre recibir un ingreso y no recibir un ingreso va a ser fundamental para las mujeres y para el tipo de violencia que van a poder vivir dentro de los hogares, porque van a trabajar más, van a tener menos, van a tener una capacidad mínima de escapar ante situaciones que las acosen, pero además de todo, también las va a cerrar, y eso es muy importante, a que su condición, o por lo menos mentalmente, o por lo menos su consideración de ellas mismas, que no pueden cambiar las cosas que les están sucediendo. Entonces, lo que se ve en estos casos de pobreza, dentro de la pobreza, por ejemplo, es un aumento en la depresión, en las enfermedades, que pega en la autoestima de las mujeres, al no tener un ingreso en una sociedad donde uno vale por los ingresos, por la capacidad de adquisición, las mujeres que no lo tienen, a pesar de los pesares, aunque puedan comer porque el marido les da, digamos, o porque se compra la comida para todos, van a tener detrimento en su vida. Bueno, eso para resumir un poco de cómo se puede vivir en los casos más extremos y en los casos menos extremos, en los casos quizá que ojalá fuera, pero no es la franja media, evidentemente está el hecho de que las mujeres aún estudiando o teniendo la misma preparación o la misma experiencia o más que un hombre, no van a ganar lo mismo. Siempre va a haber bonos extras, siempre va a haber una brecha que según la ONU Mujeres es una brecha, la brecha del salario, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que vamos a poder superar más o menos en 150 o 200 años. Eso es lo que calculan, que nos tardemos en poder superar la brecha salarial. Si eso lo pone uno como la base de las relaciones entre hombres y mujeres, puede entonces empezar a preguntarse a partir de ahí ciertas lógicas de otras violencias. Pero bueno, creo que ya me extendí en esta pregunta y para poder continuar. Para justo de lo que hablas de esta diferencia de desigualdad y que históricamente pues ha sido muy larga, como tú comentas, ¿tú de dónde crees que radica la diferencia del ingreso entre el hombre y las mujeres? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, no porque no sea respondible, sino porque la respuesta es muy larga. La respuesta es muy larga y tenemos poco tiempo ahí para aquellas que tuvieron oportunidad de ver las actividades propuestas. Espero que hayan visto el video de Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? Y el de Gerda Lerner, que son alrededor de un concepto que es esencial para las pensadoras marxistas, feministas, que es el de patriarcado. El patriarcado es la base y el origen de esta profunda desigualdad social en la que nos encontramos. La escuchamos como concepto que se nos repite una y otra vez, sin embargo, bueno, yo preparé unas láminas, no sé si puedo compartir, Angélica. Sí, adelante. Solo rápidamente, espérenme. Pues solo para poder ser un poquito más gráfica. No son nada complicadas, es nada más para no detenerme tanto. Espérenme. Okay. ¿Ahí está? ¿Estoy compartiendo? No, todavía no se ve. Dice que no está... que no tienes permisos para compartir. Sí, que no tengo permiso para compartir. Listo, ya quedó. Está deshabilitado. ¿Ya? Ya. Okay. Gracias, Juan. Gracias. De nada. Espérenme. Ahora no la encuentro. No la encuentro. No sé por qué. Perdón, creo que no voy a poder compartirles. Porque si me clavo ahorita...
En la Voy a parte perder. inferior no le aparece la No me barrita. aparece la que quiero, pero bueno, ni modo. Nada más era para yo tener un poco más de rapidez. Creo que no no te de aparece tener- la opción de compartir, Liz, o no encuentras la lámina. ¿Sabes qué? No aparece la lámina que quería en mi computadora. Como tengo varios, tengo acá la pantalla y otra acá, no sé, algo hice mal, perdón, pero ya no me quiero detener más. Bueno, entonces quería más bien que hacer un poco más ligero lo del patriarcado, porque les decía yo, es un tema que es muy largo y que tengo la oportunidad de ver alguno de estos. Uno es más bien una lectura introductoria al libro de esta Gerda, y el otro que me importaba mucho, que ojalá lo hayan podido ver, pues es esta entrevista a esta escritora que resulta ser muy, muy importante para aquellas que estudiamos la relación entre marxismo y feminismo. Y sobre eso me gustaría andar rápidamente, que es... sin irme hasta aquellos inicios del patriarcado históricos que se remontan a miles de años, me gustaría partir nada más del hecho importantísimo de lo que significa la apropiación del cuerpo de la mujer para el capitalismo. Esa va a ser nuestra base. ¿Por qué? Porque nosotras estamos en esa época. El capitalismo, o la modernidad capitalista también, como le llaman muchos pensadores, es el momento en el que nos encontramos, es un largo recorrido histórico, digamos sabrán ustedes, entre 500 y 800 años, que le da forma a la sociedad, ¿no? Y lo que estas pensadoras dicen y han visto es que esto que nos contaron, y hoy es un día muy importante porque es 31 de octubre, la quema de brujas, ese acontecimiento histórico que duró más o menos 200 años, entre 100 y 200 años, en la Alta Edad Media, y que es el momento en el que empieza a correr, como sabemos, pero no lo tenemos presente, un gran genocidio de mujeres. En toda Europa, sin importar la religión, sin importar... bueno, sí importaba la clase, al final sí hubieron algunas mujeres de clase alta, pero básicamente fueron mujeres más bien empobrecidas, pero sin importar la geografía ni las religiones, que en ese momento había varias, se quemaba a las mujeres de manera masiva a lo largo de toda Europa, y después cuando se vino a América, a lo largo de toda América, ¿no? Con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Lo que estas pensadoras dicen es que ese es el momento en el que empieza el gran robo, que es la base de la producción capitalista. Este gran robo, esta acumulación originaria, como se le llama, proviene de, bueno, es largo este cuento, ¿verdad? Pero una de las cosas que lo posibilita es estas profunda subsunción, explotación de las mujeres. ¿Cómo se explotaban las mujeres? Pues resulta que las mujeres podían decidir, claro que nos han contado otro cuento, pero podían decidir sobre su cuerpo, que es una cosa que ahora estamos luchando, ¿no? Podían decidir si tenían hijos, si no tenían hijos, si interrumpían su embarazo. Había muchas mujeres solas, estaban casadas, había muchas mujeres que vivían en comuna, había otra relación con el cuerpo, con la naturaleza y con la reproducción, la vida. Lo que el capitalismo hace es cercenar eso. ¿Por qué? Porque es tan indispensable para la forma de reproducción capitalista y para el patriarcado poseer el cuerpo de la mujer. Porque a través de él viene la reproducción de la fuerza de trabajo. Es la fuerza de trabajo, somos nosotros, cada uno, ahí sí, hombres y mujeres, ahora que podemos trabajar, los que producimos la riqueza, los que producimos el capital, pero las que reproducen esa fuerza de trabajo, las que los llevan en su seno y luego los hacen crecer y los educan y los hacen estar viables para salir al mercado, son las mujeres. La posesión de esos cuerpos no solamente ha sido indispensable para el capitalismo, sino ahora mismo lo es. Es importante hablar de estos temas, aunque sea de manera somera, y yo acá en las láminas que les había preparado ponía algunos de los libros que yo creo que son indispensables para todas nosotras de leer,
están ahí, pero creo que hay algunos otros que agregué. Uno es, por ejemplo, de María Mies, Patriarcado y Acumulación Originaria. Otro que les decía de Silvia Federici, pero también Silvia Federici tiene El Patriarcado del Salario, que es otro de los libros indispensables, y por supuesto El Contrato Sexual de Carol Paterson. Estos libros, junto con toda una larga tarea de investigación que han desarrollado muchas historiadoras, economistas, antropólogas, nos dan una idea de que en la base de esta sociedad que es tan represiva y opresiva está la opresión de las mujeres. Pero esa opresión tiene que ser invisible. Es un poco como lo que sucede con las razas, con las etnias y con todas las diferencias. Cuando esas diferencias y cuando esas opresiones están muy en la superficie, son muy evidentes, entonces aquellas que sufrimos de la opresión tenemos muchas herramientas para rebelarnos, ¿no? Sin embargo, cuando eso se invisibiliza, cuando eso pasa en el interior, cuando eso pasa dentro de las casas, dentro de las culturas, dentro de las parejas, no parece que nos pasa solo a cada una de nosotras. No que son fenómenos sociales, de la violencia económica y género. Lo importante de hablar de ella esta es la base sobre las que están todas las otras violencias. Cada vez que hablamos de la violencia sexual, es más, cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia más radical que estamos viviendo en este momento, como es la violencia feminicida, en la base de eso está la violencia económica que hace que sea indispensable que nosotras nos mantengamos regalando el trabajo reproductivo, regalando el capital el trabajo reproductivo, que es lo que estamos haciendo, que nos mantengamos sin poder decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, que otro decida cuándo nosotras reproducimos a la fuerza de trabajo, y quiénes, las más pobres, obviamente. ¿Para qué? Para que reproduzcan pobres, para que sea barata la fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotras estamos ahí, pero eso no está evidente, eso no nos lo cuentan en los libros de historia, como no nos cuentan esta gran genocidio de las brujas, porque no conviene saber que de ahí empieza todo y que eso se reproduce. Cuando hablamos del feminicidio estamos hablando otra vez de la reproducción de este tipo de genocidios para mantenernos calladas, para mantenernos trabajando gratuitamente, para mantenernos teniendo hijos que no queremos. Creo que lo voy a dejar ahí para que tengamos alguna otra pregunta. Sí, Liz, está súper ¿Cómo ves, Angélica? No, está muy interesante. Yo creo que si eres maestra, ¿no das clases, Liz? No. Sí, he dado muchas clases en la universidad, he dado cátedra. Qué padre, das muy bien además de que das muy bien tus clases, como que cuentas la historia. Pero bueno, ¿bajo qué situaciones una mujer ama de casa, profesionista, esposa, hija, puede identificar que está viviendo una violencia económica? Ok, bueno, quizá las formas más evidentes de la violencia económica es, por ejemplo, que la pareja, en el caso de que se tenga una pareja, no mencione cuáles son sus ingresos, que quiera controlar los ingresos que uno tiene. En el caso de que uno no tenga ingresos, que entonces no participe de esos ingresos, sino que haga las compras, ya saben, aunque sea muy generoso, ¿no? Pero yo lo compro, yo lo traigo, yo lo hago y no participo de cuáles son los ingresos y hacemos unas decisiones comunes. Ese es un tipo de violencia en donde aún las mujeres profesionistas pueden caer, ¿no? Que no se habla, que no se discute de cuáles son los ingresos familiares y no se toman decisiones conjuntas. ¿Por qué esto es muy importante? Uno de los estudios más importantes acerca de estas brechas y de estas grandes disparidades en la economía de las parejas y de las familias está en que se calcula que las mujeres otorgan de sus ingresos, mientras más pobres son, mayores, pero esto es, digamos, un promedio, el 90% de sus ingresos para sus hogares. Y se quedan para ella el 10%. Entonces, ya sea por la comida, por los hijos, por lo que sea, porque cuidan de la casa.
En cambio, los hombres se quedan con el 40% y otorgan el 60%. Entonces, aún a pesar de esta lógica que nos han mostrado de que el hombre es el proveedor y de que entonces él es el que da, si se fijan, hay una disparidad en cómo piensa la mujer, en cómo ha sido educada respecto a que lo primero para ella debe de ser la manutención de un hogar, ya sea a través del trabajo o, en el caso de que tenga ingresos, proporcionando al hogar lo que le falta. De hecho, también hay estudios en donde eso es muy notorio con las mujeres que se quedan en México y los maridos se van a Estados Unidos. Ahí todavía aumenta este tipo de violencia. Otra de las cosas, como ya decíamos, son que los salarios no corresponden a la preparación, no corresponden muchas veces siquiera digamos, al estatus, ¿no? Al oficio. A una misma preparación un hombre va a ganar más. Pero esto es en todo el mundo. Y aquí hay algo que es muy importante y vamos a hablar, ojalá, en un momento, que es, a mí este dato me llamó mucho la atención. Solamente hay un país del mundo que tiene una regulación que impide por ley que un hombre y una mujer ganen distinto, a trabajo igual, a preparación igual. Este país es Islandia, que resulta ser el primer país del mundo que tuvo una mujer presidenta o una mujer presidente. Así de importante es la participación política de las mujeres para arreglar este tipo de asuntos. En la medida en la que, así como en las cuestiones de educación, mientras más mujeres entran a más ramas de la educación, mientras más mujeres investigan, nuestros puntos de vista varían. Igualmente pasa con la política. Mientras más mujeres entran en el campo político, pero también mientras más acceden a puestos de poder y de representación, es mucho más probable que nuestra perspectiva, que ha estado callada, pueda llegar, se pueda luchar desde arriba, no nada más desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay otra de las cosas donde es muy evidente esta violencia económica, que es el tiempo de trabajo no remunerado, que es lo que les decía. El tiempo de trabajo no remunerado es el doble el que ejercen las mujeres que el que ejercen los hombres. Trabajen o no trabajen. Una mujer que trabaja fuera de su hogar, de todos modos, más o menos proporciona 20 horas de trabajo a la semana no remunerado, por el que no recibe ingresos y pues no lo han vendido como que es trabajo de amor, ¿no? De cariño. No, pues es que nosotras nos nace del corazón, somos bien cariñosas, somos bien protectoras, cómo nos gusta que nuestra casa esté bonita. No, compañeras. O sea, yo no estoy diciendo que no querramos y que no seamos cariñosas. Es que detrás de todo esto hay todo un constructo ideológico, cultural, educativo que nos lo refuerza y nos enseña a reforzarlo a su vez a las siguientes generaciones. Y esto es algo de lo que tenemos que tener conciencia si lo queremos romper. No sé si le sigo o... No, vamos, para que nos dé tiempo de contestar todas. ¿Cómo podemos reducir los niveles de violencia económica de género hacia la mujer desde la política? Pues justo esto que les decía, ¿verdad? Primero, tenemos que leer, tenemos que educarnos, tenemos que abrirnos a otras perspectivas. Miren, yo he tenido la gran ventaja de tener grandes maestras, por un lado marxistas y por otro lado feministas y por otro lado activistas, ¿no? Que están al frente, que han formado partes de sindicatos, que asesoran a víctimas, o sea, que están empapadas de la lucha de las mujeres, pero que también gozan de esta perspectiva crítica que el materialismo da. Entonces, eso me ha permitido pues conocer a todas estas teóricas que por fortuna cada vez hay más y por fortuna también cada vez son más accesibles. Yo las invito a ustedes a que no tengan miedo a acercarse a estos temas, porque esa es otra de las cosas con las que nos han educado. Hay ciertos temas, ¿no? Y la economía lo es en general, O sea, para hombres y para mujeres siempre suena como a tema de expertos.
Uno se lo salta en el periódico, muchas tablitas, muchos porcentajes, y entonces le hacen uno sentir que no entiende. Pero es indispensable entrar en estas temáticas, ir tomando cada vez más conciencia y sobre todo visibilizarlo para nosotras y no naturalizarlo, ¿no? No hacerlo ver como que es normal que trabajemos, que seamos las últimas que nos durmamos y las primeras que nos levantamos. Que nos toque los hijos, pero también los trastes, pero también ir por las cosas. Y bueno, ahorita que estamos en la pandemia, eso, más el trabajo, más el Zoom, más, ¿no? Y además tenemos aquí adentro una vocecita que nos dice, los trastes están sucios, qué horror, no te puedes ir a dormir aunque estés cansada. O sea, eso está totalmente introyectado y aunque no lo veamos o no nos digan que se llama así, se llama violencia económica de género. ¿Por qué? Porque el trabajo es economía, el trabajo es producción de riqueza. ¿Qué estamos produciendo? Nos han querido vender que no producimos nada porque estamos en nuestra casa. Pero en realidad no producimos nada. ¿No es la reproducción de la vida lo más importante que hay para los seres humanos? Reproducir su vida, poder seguir vivo, tener comida, tener un lugar donde dormir, estar saludable, crecer, pensar. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. Y nos han dicho que no genera nada. Les insisto, genera el 25% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que genera, y ya como riqueza contable. Y como riqueza no contable, digamos, invisible, como le quieran decir, pues generamos la posibilidad, ¿no?, de producir otras cosas, de hecho. Entonces, bueno, hay que ver que eso tiene que, para que eso sea visible, necesitamos ocupar puestos de poder. No hay de otro. Y este es el momento en el que necesitamos seguirnos preparando, asumir esto que se viene, porque estamos entrando en un momento en el que la paridad va a hacer que más mujeres entren a ocupar puestos de poder, pero tenemos que estar preparadas, tenemos que tener estas bases y tenemos que llevar este punto de vista de las mujeres a defender a esos puestos. Y aquellas que no estamos interesadas, porque aquí habrá las que no estamos interesadas en ocupar puestos de poder, pues apoyar, seguir trabajando, defender este ideal, ¿no? Esta ideal en el sentido no de que no sea posible, sino esta conformación de ideas. Y una de ellas, pues yo creo que es muy importante en este momento, el que estemos con un gobierno que está, por ejemplo, dándole becas y apoyo a mujeres que no reciben ingreso, porque como les decía, una mujer que no recibe ingreso es más pobre en una familia pobre. Se puede ser más pobre dentro de la pobreza, o en una familia que no es pobre se puede ser pobre. Entonces, sí necesitamos pues tener todo esto claro y seguir peleando porque cada vez más mujeres tengan acceso a más ingresos, a más información y a un grado de autonomía mayor para que también puedan pelear por su vida y en contra de todo tipo de violencia que puedan estar viviendo. Ok, muchas gracias, Liz. En el taller se menciona que el trabajo de cuidados es una actividad que forma parte de la cultura en donde las mujeres y niñas están destinadas a atender y a cuidar de la familia. Desde tu punto de vista, ¿por qué cuidan las mujeres? Que era lo que ya nos contestaste un poquito, que si cuidaban por amor o no por amor, que ya nos estás diciendo que no. ¿Quisieras agregar algo más a esto o ahí cerramos esta pregunta? Pues algo muy breve, nada más, es que sí tenemos que estar como muy al pendientes, como muy conscientes de estas voces que se han introyectado a lo largo de nuestra vida, acerca que entrecruzan las ideas y nos confunden acerca de qué hacemos por amor y qué no, y toda esta cuestión de los cuidados, ¿no? En este momento en el que estamos encerradas, en el que nuestro trabajo de cuidado es muy, muy grande, tenemos que vislumbrar que no tiene que ver con el cariño. O sea, cuidamos porque nos han enseñado que eso nos toca. Cuando un hombre tiene un hijo y al otro día o a los 5 días de que el niño nació se sale al trabajo, no quiere decir que no lo quiera, ¿no? Ahí no lo ponemos en duda, por ejemplo.
Pero en el caso de nosotros tenemos tan introyectado, nos han enseñado tanto que eso lo hacemos por amor, que pasa justamente lo contrario, aguantamos toda una cantidad de violencias por amor. Entonces tenemos que desvincular y ver que esas son actividades, que de hecho son actividades productivas. Si nosotras le pagáramos a alguien por cuidar a nuestros hijos, pues nos cobraría, aunque fuera muy cariñosa, ¿no? Y entonces tendríamos que pagar. Eso pasa con el Estado cuando nos provee ese tipo de servicios, ¿no es cierto? Y así con todo lo que tiene que ver con cuidados. Y digo esto porque en este momento alguna de nosotras tendrá una hija y tendrá un hijo. Y hay muchísimas, una gran parte, la mayor parte de nuestro aprendizaje es mimético. ¿Qué quiere decir eso? Que lo aprendemos por imitación. Es la mayor parte, así aprendemos a hablar, a caminar, etcétera, a comer, todo lo aprendemos por imitación. Nuestros hijos, nuestras hijas nos ven que estamos cuidando nosotros más, que lo vemos como si fuera amor. Ahí es donde estamos repitiendo esa misma historia que luego no sabemos de dónde venía. A través de la mímesis. Ese es el gran mensaje que les estamos dando las mujeres y además que nos estamos reafirmando. Porque también llegamos a sentir que si lo hacemos por amor, cuando no lo hagamos, nos van a dejar de querer. Entonces, todo eso lo tenemos que poner en duda. Tenemos que lograr que haya un espacio entre esos conceptos que hemos aprendido y quién gana con eso y quién pierde y qué perdemos. Porque perdemos salud, porque perdemos estabilidad, porque perdemos muchas cosas cuando tenemos toda esta carga de trabajo. No sé si... ¿Crees que la actividad en el hogar deba ser reconocida como un trabajo y ser remunerada? ¿O hay algún país en donde la actividad del hogar se reconozca y sea pagada? Como el ejemplo que nos dabas de Irlanda, ¿no? ¿Islandia? Islandia. Uh-huh. Bueno, miren, las feministas materialistas más radicales consideran que si... Por supuesto que esto que voy a decir no puede ser, porque si algo no es el capitalismo es ser congruente. El capitalismo es esquizofrenizante. Le dice una cosa a uno y luego le dice la contraria y las dos se supone que son verdad. Pero, digamos, en el sentido más radical, la base de la forma de reproducción capitalista es el trabajo, ¿no? Uno labora y le pagan. ¿Por qué? Por tiempo. Así es como valen las cosas. Así vale nuestro trabajo y así vale cada cosita. Cada cosa tiene un valor por el tiempo de trabajo humano que tiene invertido en esa cosa, lo que sea. Bueno, ¿cómo ha hecho la cultura, cómo ha hecho la forma de reproducción social capitalista con todos sus instrumentos, los medios, la educación, etcétera, para hacernos creer que el trabajo que nosotras hacemos es el único gratuito? Porque en la lógica capitalista eso es esclavitud, ¿eh? Aquel que trabaja y no le pagan es porque es esclavo. ¿Cómo han hecho para que nosotras estemos convencidas que el trabajo que realizamos de cuidado, el trabajo no remunerado, el trabajo de limpieza, etcétera, etcétera, no debe ser pagado? Con esto que acabamos de hablar, con la lógica del amor. Entonces, por esta concepción hay muchas pensadoras radicales que dicen el trabajo reproductivo debería de ser pagado bajo la lógica capitalista. Ciertamente hay países que lo hacen. Por ejemplo, Eslovenia es un país en donde el primer año, no siempre, pero para poner un ejemplo de que eso puede pasar, el primer año después de que una mujer tiene un hijo, no labora, ¿no? Pero percibe su ingreso. ¿Por qué? Porque se está dedicando al trabajo reproductivo. Hay todo un problema acerca del salario y la reproducción, por eso yo les invito a leer este libro de Silvia Federici que se llama El patriarcado del salario, donde justamente ella pone este problema, digamos, lo saca a la superficie y por un lado dice, bueno, pues tendría que ser pagado y si no, quizá lo que nos tendríamos que empezar a cuestionar también es la lógica salarial, esta de trabajar por dinero y no trabajar para subsistir, para existir, ¿no? O sea, ya como salirnos un poco de la lógica capitalista, pero bueno, es muy grande, pero sí es algo que tenemos que pensar.
¿cuál es la parte que nos correspondería de ese 25% de Producto Interno Bruto? Porque ahí está, es decir, está produciendo después de todo riqueza, solo que llega a las manos de unos poquitos. O sea, no es que no exista, ¿eh? Ese 25% de trabajo que regalamos, pues es un trabajo que nos es robado, que es lo que se llama la apropiación del trabajo, ¿no? O la apropiación del capital. Pero bueno, pues ese es un tema que requiere de una larga discusión, al que pues yo invito que sigamos nosotras preguntándonos, ¿no? Y cómo resolverlo, porque yo tampoco pues soy, como dice, hay un filósofo muy interesante que dice, a los filósofos siempre nos preguntan qué hacer, como si nosotros diéramos recetas, pero no somos médicos ni damos recetas, solamente tratamos de poner ahí en la superficie los problemas que hay para que los pensemos en conjunto, porque problemas de este tipo no son posibles de resolver con una persona. Tiene que haber una comunidad de mujeres pensando cómo resolverlo. Oye, Liz, y si tuvieras que resumir este tema en una frase, ¿qué frase pondrías? ¿Cómo lo resumirías que se quedara como a manera de reflexión y que nos quedara como algo a nosotros? Uy, qué pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que valorar lo que somos por lo que hacemos. Y si lo que hacemos nos están diciendo que no vale, nos están diciendo entonces que nosotras no valemos. Así que hay que reformular el valor de lo que hacemos. Muy bien, Liz, pues muy buena esa reflexión. Entonces, pues vamos a empezar con todas ustedes. Si tienen la mano levantada, ya hay una. Entonces vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Acuérdense que dura 1 minuto, ya sea comentario, crítica constructiva, pregunta, lo que sea. Liz va a estar anotando para darles respuesta, ¿sale? Vamos a empezar con Adriana. Sí, hola, buenas noches. Mira, mi pregunta es, ¿qué estrategia crees que debamos crear para que de manera coyuntural el Estado se haga cargo de la economía del trabajo de cuidados o de reproducción, entendiéndose ahora en una forma más directa y no por eso exclusiva, de enfermos y enfermas, ya que si hay jefas de familia que solamente, bueno, que trabajaban desde casa, ahora se les imposibilita salir a trabajar afuera, que es la única forma en la que se puede obtener un salario y que ya es de por sí precarizante, ahora nos hacen pasar más, y lo digo también en primera persona, cuando cuidamos enfermos o enfermas, y que aparte de estar precarizadas, físicamente también nos afecta, y no solamente se enferma la persona, sino se enferman las personas que cuidamos. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias, Adriana. Evelia. Y buenas noches, gracias a la maestra Lisset. Extraordinaria su información. Yo tengo 2 preguntas. Primero, si bien mencionas que esta violencia económica afecta más precisamente a las mujeres que están en situación de pobreza y que dependen económicamente de un proveedor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que son jefas de familia, que son quienes están aportando en los gastos, pero además están también con la responsabilidad de cuidado y crianza de los hijos, de atender los quehaceres en la casa? Y pregunto si todo esto también representa violencia económica para una mujer que es jefa de familia, entendido que es ella la que provee y que la pareja, el compañero no lo hace por falta de trabajo o por los factores que sean. Si es violencia económica, entonces, ¿qué recomiendas hacer en el caso de la mujer para salir de esa situación de violencia económica? Gracias. Muchas gracias, Evelia. Seguimos con Ana María Ponce. Hola. Hola, adelante, Ana María.
Pues en principio yo quiero felicitar a Liz porque la verdad fue una excelente exposición, un excelente curso. Y pues nada más quería yo hacer un comentario sobre cuando la mujer trabaja, luego también estamos pensando en trabajar para los hijos. Y no trabajamos para nosotras pensando que nuestra vida va a, pues no sé, que nunca vamos a ser viejas y que nunca vamos a llegar a estar solas. Entonces yo creo que eso es bien importante que nosotros como mujeres pensemos en ese futuro, en hacernos de un techo para nosotras, no para nuestros hijos o nuestras hijas, sino para nosotras, ¿no? Trabajar para nosotras. Si bien es cierto que podemos estar manteniendo y todo, también es cierto que tenemos que ir guardando cierta cantidad de dinero para cubrir ese techo que después vamos a necesitar. Era lo que quería comentarles. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Seguimos con Yarin Padilla. Sí, buenas noches. Adelante. Con todo esto que estamos viviendo y la deconstrucción que estamos haciendo, ¿consideras, Lisette, que en México socialmente, estoy hablando desde el punto general social, ya estamos preparadas para que una compañera nuestra sea presidente de la República? Bueno, ahorita damos respuesta. Vamos con Lolis Ramírez, por favor. Hola, buenas noches. Si bien hemos hablado de lo que es la violencia a las mujeres en el aspecto hogar, ¿verdad? Pero también hemos tomado en cuenta el aspecto de las mujeres que trabajamos y que de cierta manera a veces los hombres ejercen también violencia económica al exigir de cierta manera que el ingreso que ellos generan sea el 100% para aportación al hogar. Sí está correcto que sea el 50%, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que esos hombres abusan de esa manera y les dejan sin dinero ni para ellas, ¿verdad? Para lo más básico? También como mujeres tenemos necesidades personales. ¿Y qué pasa con ese tipo de violencia que no se está manejando, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de la violencia doméstica, la económica, del patriarcado que ejercen los hombres, pero estamos como olvidando ese puntito de aquellas mujeres que sí trabajan y que aún así, por el amor, como se manejaba en el curso, proveen todo, ¿verdad? Y dejan a un lado sus necesidades básicas. Esa sería una buena cuestión. Gracias. Muchas gracias. Maritza. Otra vez. Sí, gracias. Oye, Lisette, pues mil gracias. Temas tan complicados los haces ver así como muy sencillitos y bueno, y más que nada esas pequeñas frases que nos das que nos ayudan a nuestra autoestima, ¿no? Así en un momentito cambias toda la perspectiva de algo que tenemos tan arraigado. Y yo quisiera solo hacer un comentario con respecto a que estamos en tiempo de elecciones. El 2021 todos lo sabemos, ahorita vienen, entonces creo que es bien importante que en estos programas, estos proyectos de trabajo que se presenten, en el caso principalmente de las diputadas, pues exijamos nuestra perspectiva de género, además de que ya se han lanzado algunas iniciativas con respecto al pago de cuidados no remunerados, del trabajo de cuidados no remunerados, y que pues empujarlos, ¿no? Empujarlos en determinado momento. Creo que si tenemos conciencia de que ya hay inicios o ya se ha dado algo, pues empujar. Y por otro lado, hay 3 temas que refuerzan esta violencia económica, entre ellas es una, el mercado laboral. Entonces, me parece, no sé si, o a lo mejor nos pudieras decir un poquito, de esa de la outsourcing, que es inclusive que ya la quieren quitar, porque precisamente como que se ha caído en el abuso
Claro, a lo mejor yo pienso que debería de reformarse más que a lo mejor quitarla así como lo planteó el presidente, pero creo que ahí encajamos las mujeres mucho, ¿no? Porque si no estoy equivocada, son trabajos temporales y sin ninguna prestación, y entonces ahí pues realmente se encaja precisamente por esta situación de cuidados. ¿Cuánto? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con Maggie Luna. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, compañeras. Bueno, mi comentario es que pues yo vengo de una familia que violenta, mi papá violentaba en todos sus derechos a mi mamá. No sé, igual cuando era chiquita igual no me daba cuenta, pero mi papá, bueno, o sea, vienen de pueblo, de así. Entonces, ahí en las provincias, si nace, ahora sí que si tu primer hijo o te llega a tener una niña, los papás dicen, ay, es que ¿para qué va a servir esa niña? Esa, nada más para los cuates. Y mi papá así decía. Pero pues pasó el tiempo y él, fue muy violento con mi mamá, violencia económica, violencia de todo tipo. Pero su amor hacia mí, ahora sí que fui su hija, es mi hermano y yo, pero no sé, su transformación de amor hacia su hija me empoderó mucho. O sea, me empoderó porque él era herrero, o sea, todos sus oficios que tenía me los enseñó. Y a pesar de que fue un verdugo con mi mamá, pero él me enseñó a mí. Y eso me empoderó mucho y siempre me dijo, nunca te dejes. Él me arropó. Entonces yo veo que esto de la violencia, igual alguien te arropa, te orienta y te hace fuerte. Y igual, me enseñó también que después, empoderé a mi mamá y le dije, a ver, mamá, lo que te está haciendo está mal, tú debes de trabajar, mira, yo te voy a ayudar y ya, pero, o sea, la transformación fue muy, de eso, cuando vinculamos el amor sentimental con nuestra razón, ahora sí que en mi punto de vista es como nuestro peor error, y fue lo que mi papá me enseñó. O sea, me lo enseñó diciéndome, hija, tú siempre debes de bueno, me llevó a una escuela de mecánica. Dice, tú vas a ser la primera mujer mecánica, esto, el otro. Y eso fue muy, muy bonito. Okay. Magali, ¿quieres cerrar tu participación? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Magali. Guadalupe. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Perfecto, adelante. Bueno, pues para la ponente, mis felicitaciones. Es usted una mujer muy, dice las cosas tan claras, tan simples, que la verdad es una verdadera ponente. Muchas felicidades. Y también yo quiero decir que las mujeres, cuando no tenemos ese ingreso para la casa, pues también debemos de ver que el compañero, pues muchas veces yo decía, ¿no? Yo tengo 50 años de casada y cuando yo veía que mi esposo no tenía, así como que, ¿cómo le puedo sacar sangre a una piedra, no? Entonces también tenemos que ser comprensivas
las que tenemos pareja. Y bueno, en lo que cabe a la violencia, ejerció mucha violencia mental conmigo, no verbal y mental. Eso es muy duro, pero yo me puse a estudiar a los 52 años y ahora soy psicóloga y entendí la razón de ser para con el compañero. Y yo creo que también ellos tienen sus debilidades y sus problemas. Entonces, no es que los defienda, pero sí hay mucho que ver con nosotras las madres que formamos los hijos. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de cómo formar un hijo para que nuestra sociedad vaya creciendo y vaya saliendo de ese bache, pues que son muchos años. Como tú dijiste, eso tiene milenios, pero algún día tal vez podamos cambiarlo. Gracias y muchas felicidades por todo esto que nos han enseñado. Buena noche. Gracias. ¿No? Bueno, vámonos con María Vázquez. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Lisette. Estuvo estupendo el taller. Yo quisiera, de esto creo que estamos afectadas muchas, ¿sí? En este aspecto que expresaste. Y sí, creo que va a pasar muchos años para que nos recuperemos de esta situación. Probablemente ni nuestros hijos todavía. Pero sí me gustaría preguntarte, porque hablaste sobre la lógica del amor y la lógica capitalista y se me hizo así como que muy radical esa temática. Porque, o sea, desde tu perspectiva, ¿hay un término medio? Porque con respecto a la lógica capitalista, pues, o sea, yo me pongo ahí y digo, es producir, distribuir y el consumo, pero como que no podemos alejarla del amor, porque de ahí que partimos que muchas personas cuando nos son muy radicales en ese aspecto, tenemos familias enfermas, ¿sí? Cuando falta esa parte que es el amor. Entonces, pues hay por ahí una frase que dice que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y sí, o sea, hay que establecer muy bien esta información porque somos ignorantes en toda esta temática y nosotros agarramos las cosas así como se nos da, ¿no? Literal. Y creo que no, creo que a nuestra sociedad le hace falta más información, pero también le hace falta esa parte de amor, ¿sí? Es muy importante para el ser humano. Pero sí, mi pregunta es esa. ¿En qué término medio tú lo establecerías? ¿Sí? Muchas gracias y muy agradecida por este taller. Gracias. Muchas gracias. Lilia Solís. Ah, no, ya le había pasado, ¿verdad? Azucena Marín. Gracias, buenas noches. La última participación va a ser Galaxy 6, ya para que nos dé tiempo de que Liz replique. Perdón, no podía abrir mi micrófono, Lilia Yo Solís. tengo un comentario, pregunta. Nada más déjame que termine Lilia Solís y la última, ¿sale? Por favor. A ver, ¿participo yo o sea, ya me habías dado la palabra? ¿Va a participar primero Lilia? No, participa tú. Ok.
yo tengo un comentario duda. La Morena acaba de implementar o acaban de proponer el 3 de 3, de que no haya candidatos que tengan antecedentes lo más importante, antecedentes de pensión alimenticia, aparte de violencia de género y otras cosas, pero ahorita para el tema, los antecedentes de pensión alimenticia. ¿Por qué siento que es importante? Porque muchas veces, si no cuentas con una pensión alimenticia adecuada para tus hijos, eso te está frenando económicamente y te está frenando social y emocionalmente. ¿Por qué? Porque te va a venir una carga exhaustiva a tus actividades diarias. Pero aparte, ¿cómo podemos hacer llegar este tipo de ideas no solamente a las mujeres legisladoras, no solamente a las mujeres candidatas, no solamente, sino también a los hombres? Yo creo que este es un tema en el cual tenemos que sensibilizar a los varones. O sea, no es que laves los trastes porque tú los ensucias. No es que eches una carga de ropa a la lavadora porque tú también la ensuciaste. No es que le des una barrida a la casa porque tú también vives aquí. Es que apoyes en las labores domésticas, te responsabilices de la parte que te toca, coordines la parte que te toca, porque eso me va a dar a mí libertad de tiempo, de acciones y de creatividad. O sea, muchas veces no son conscientes porque traen una cultura tóxica y nosotras a veces estamos tan inmersas en esa cultura que nos inculcaron, que no nos damos cuenta que estamos repitiendo esos roles, esos patrones. Entonces, ¿qué tan posible o qué tan, yo creo que es importante que nos demos cuenta de que este tema, de todos los que se han visto, este tema es el que sería el detonante para que hubiera una verdadera diferencia entre las propuestas de Morena y de cualquier otro partido político por parte de nuestros candidatos? Gracias. Muchas gracias, Azucena. Galaxy 6, por favor. Imagino, o JC, digo JG, 6. ¿No? Bueno, Lilia, si puedes cerrar, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, adelante. Bien. Bueno, en mi opinión, yo quisiera hacer mucho hincapié en que el análisis que se hizo el día de hoy tiene mucha esencia y es necesario que se entienda que estamos con una necesidad de participación. Varias sesiones han dado en que no seamos observadoras, seamos participadoras, ¿no? Yo soy de Azcapotzalco. A mí me gustó mucho la situación, íbamos muy encaminadas a todo esto de Morena, pero precisamente escuchando lo que dice la ponente, a lo mejor me voy a ver mal, pero yo soy profesora y yo he visto en las escuelas donde yo trabajo que las mamás, bueno, sí, mamás, que son mujeres, originan cierto maltrato a los niños, originan cierto maltrato al esposo, originan alguna participación en robos, originan el que trabajen y que se les dé su sueldo, pero no aportan. O sea, no se ve esa idea de pareja, ¿no? Porque es de dos. Bueno, no sé qué ideas se tengan del matrimonio y eso, pero bueno. Es una pregunta a la ponente con este antecedente. ¿Qué es lo que se pretende hacer aparte de empoderarnos? ¿Qué es lo que se haría con esas mujeres que no lo ven así? Ya usan la agresión hacia los niños, hacia el esposo, hacia cualquier persona. Porque estamos hablando de que la mujer es maltratada por el hombre, pero hay mujeres que también maltratan al hombre, maltratan a los niños, o simplemente son mujeres muy, como dicen por ahí, tóxicas, ¿no? La pregunta es, ¿qué se podría hacer? O, en su defecto, si algún tema pudiera abarcarse en estos talleres con respecto a las mujeres que son agresivas. Gracias. Gracias. Pues Liz, adelante, te cedo el micrófono. Tenemos unos, ¿qué serán? 7 minutitos, ¿te parece? Pues trataré.
Sí, ya sé. Adelante. Bueno, miren, la verdad es que todas sus preguntas son muy interesantes. No creo poder ir respondiendo cada una. Voy a tratar de englobar. Hay algo que me interesa mucho que aquí hablar con ustedes, mencionar, que tiene que ver con esto de la labor del Estado, por ejemplo, en este tipo de trabajos de reproducción, cuál tendría que ser, y que, bueno, voy a empezar por ahí, porque por ahí creo que hubo un par de estas. Voy a repetir algo. Esta cuestión de que la violencia económica está en la base, parece obvio, pero el que ello sea la base quiere decir que es la raíz. Que todas las otras violencias son para mantener esa base. Es decir, el que a las mujeres se les quite, se les oprima económicamente, se les sustraiga su trabajo, para lograr eso se requiere de muchas violencias, de mucho tipo de violencia para que eso pueda seguir pasando. ¿Por qué? Porque unos cuantos, como decía, se hacen económicamente de la riqueza que se produce así. Esos cuantos se llaman, pues, aquellos que tienen la ganancia del capital. Esos que tienen la ganancia del capital, a su vez, históricamente, intentan y muchas veces logran posicionar sus intereses en la esfera superior de los estados, es decir, el gobierno, ¿verdad? Entonces, los gobiernos en muchas ocasiones, como nos sucedió aquí por muchísimos años, son puestos por estos intereses y por lo tanto actúan a favor de estos intereses. Ok, ahora, esta posición de esos intereses superiores sobre los individuos, como les decía, no tiene que ser evidente de manera vertical, que sean leyes, oprimamos a las mujeres, que las mujeres sean pobres. No, no es así. Se tiene que dar desde la base. Por eso las violencias también se dan desde la base, entre el marido y la mujer. No es quema de brujas ahorita. No se da así de que vengan por nosotras a nuestra casa y nos maten. El feminicida es el novio, el feminicida es el marido, el feminicida, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque si esa violencia que viene desde arriba se va disfrazando y se va haciendo que surja desde lo íntimo, desde lo interior, entonces entramos en este tipo de problemas que se planteaban, por ejemplo, en cuestión del amor, en cuestión de la reciprocidad, de la solidaridad con la pareja, de la incomprensión de por qué mi papá o mi esposo me golpea o a mí no. O sea, porque cuando es entre individuos, nosotras ya no podemos comprender, no perdemos la posibilidad porque se nos mete el corazón, que como muy bien decía María, es indispensable. Yo en todo esto, por favor, que no quede ninguna pista de que yo estoy en contra del cariño, del amor o del trabajo amoroso. El trabajo reproductivo, por supuesto que tiene que ser amoroso. Lo que no puede ser es que utilicen ese amor para explotarnos. Esa es la diferencia. Entonces, el Estado tendría que proporcionar una serie de derechos a todos los individuos. Y aquí voy a hablar un poco de alguien que decía acerca de por qué estamos trabajando para los hijos y si no tendríamos también que ahorrar y ver por nosotros. Me parece importantísimo eso que dijo, creo que Ana. Esto que les decía yo, el 90% de nuestro ingreso en general de las mujeres lo damos a la casa, lo damos para los hijos. No nos quedamos con nada porque nos han educado así, ¿no es cierto? Entonces aquí primero quiero ver esta categoría, los hijos. ¿Por qué la guardería, por ejemplo, o los enfermos? Pero en el caso de los hijos, ¿por qué la guardería es un derecho de las madres? ¿No tendría que ser un derecho de los niños? ¿No hay ahí ya, por ejemplo, un tipo de sesgo de política que dice a la madre le toca cuidar y por lo tanto tiene derecho a tener una guardería? La madre no tiene una guardería, la debe tener el niño. Entonces, esa podría ser una opción de política pública. Los niños mexicanos, así como tienen derecho a la educación, tienen derecho a tener una guardería. Los niños.
no importa si están con su madre, con su abuela, con su padre. Y entonces las mujeres, ¿no? Porque ese tipo de pequeños léxicos y de pequeñas cosas es donde nos vamos confundiendo de cuáles son mis derechos, los otros, y cuáles son las cosas que el Estado debería de proveer. Por supuesto que yo estoy a favor de estrategias donde el Estado pueda proveer el cuidado de los enfermos, de los ancianos. No necesariamente tienen que ser asilos, pueden ser estancias de mediodía, ¿no? Donde se descargue el trabajo no remunerado y donde entonces también quede lugar para que el amor siga teniendo una fuente propia, ¿no? Porque uno termina aferrándose al amor que siente por el hijo, por el papá que tiene que cuidar, etcétera, pero aferrándose en el sentido de que ya se va a caer de cansancio, ¿no? Entonces algo se tiene que agarrar uno para seguirlo haciendo. Entonces, bueno, creo que hay mucho que trabajar, y alguien hablaba de eso, de cómo trabajar con ahorita que viene una época de votaciones y de elecciones, etcétera. Hay muchas ideas entre nosotras. Tenemos que apoyar a aquellas mujeres que estén viendo por políticas públicas, que estén a favor de las mujeres, porque una cosa es tener paridad y otra cosa es que esas mujeres nos vayan a representar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no representan los intereses de las mujeres. Entonces hay que exigir que se representen nuestros intereses. El trabajo reproductivo es un trabajo muy importante que por supuesto que tiene que ver con el amor, pero históricamente el capitalismo ha jugado mucho con eso, así como juega con esto de los individuos y de lo que le pertenece o no. O sea, nosotros producimos la riqueza del mundo a través de trabajo social. No podríamos tener esta computadora, ni tener Zoom, ni tener estas cosas si estuviéramos atomizados como individuos. La tecnología es gracias a siglos de trabajo social, ya que en este momento hay muchísimo trabajo en conjunto que la permite, por poner un ejemplo. Entonces, los fenómenos como la violencia también son fenómenos sociales. El capitalismo nos hace creer que son problemas entre individuos. Esa es una trampa. Igual pasa con esta cuestión del amor. El trabajo reproductivo anterior a la forma de reproducción social capitalista no era un trabajo remunerado tampoco, pero el productivo tampoco. Es decir, sí, por ejemplo, y no me voy a poner aquí a defender al feudalismo, pero era distinto. O sea, había una parte que el señor feudal se quedaba, pero la mayor parte del trabajo reproductivo y productivo era lo mismo. Producíamos para consumir, reproducíamos para vivir. Y estas diferencias no eran tan fuertes. Habían en muchos lugares comunismos de otro tipo, es decir, vida común, eso quiere decir con comunismo, no, para que no nos confundamos. Entonces, ahora mismo podríamos encontrar formas de trabajo común. Como bien decía alguien, tenemos que educar a los hombres del trabajo común, no el de apóyame, ayúdame, no, es un trabajo común para un mejor vivir. Eso es lo que tenemos que buscar. Mientras mayor trabajo común, y lo vemos en la sociedad, como les digo, no podríamos tener Zoom, no podríamos tener tecnología si no hubiera trabajo social. Los hombres juntos, los hombres, perdón, mi léxico súper patriarcal, la humanidad junta, hemos logrado hacer lo que hemos hecho. Igualmente pasa en cada uno de los ámbitos, no separados. Entonces sí, debe de haber, el amor tiene que ser una parte integral, pero el amor no tiene que ser algo que nos omnibule, que nos disfrace las formas en las que utilizan la gratuidad de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, para enriquecerse, porque eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres podemos ser cualquier cosa. Nos lo han impedido y con mucha violencia nos lo han impedido. Nos han impedido liderar, nos han impedido pensar, nos han impedido investigar, y a pesar de todos esos impedimentos lo hemos hecho. Así que yo creo, no solo estamos preparadas para tener un presidente mujer o una presidenta, sino que estamos trabajando para eso. O sea, eso es una realidad combinada, conjunta, tantas mujeres trabajando
tantas mujeres logrando cambios tan profundos hacen que haya mujeres líderes. O sea, yo no creo en las personalidades, en los genios, ¿no? Creo en el trabajo colectivo. Que tengamos una jefa de gobierno en este momento es por todo el trabajo de muchísimas mujeres que han logrado que esta ciudad cambie, que se alcancen derechos, etcétera, etcétera. Y entonces se pueden ver representados por una mujer. Y creo que en el caso de un presidente sería lo mismo. Acerca de los jefes, de las mujeres jefas de familia y de la responsabilidad única. Igual creo, esto nada más lo voy a conjugar un poco con la cuestión del 3x3, pues es este cambio de paradigma que tenemos que ir haciendo y que yo creo que vamos avanzando en él, que es un equilibrio. O sea, por un lado, las mujeres tenemos una ventaja sobre los hombres respecto a estas luchas. Como hemos sido las oprimidas, tenemos cada vez lo que, digamos, si hiciéramos una analogía, más conciencia de clase, más conciencia de aquello que está mal. Sabemos que si lo hiciéramos en conjunto, el trabajo productivo y el reproductivo, todos estaríamos mejor. Tendríamos más tiempo, disfrutaríamos más de ciertas cosas. Sabemos, aquellas que hemos tenido el privilegio de criar un hijo, que más allá del cansancio que pueda producir, produce un tipo de placer que uno no se quiere perder cuando lo tiene. Yo no estoy haciendo aquí, no voy a hacer aquí propaganda a ser madre. Yo digo aquellas que lo hemos tenido. ¿Y a qué me refiero con esto? Que un hombre se pierde muchas veces, por ejemplo, del trabajo de cuidados con un hijo o con un padre o con quien sea, porque ha sido educado para ello. Pero se lo pierde porque, como decía María, ahí hay algo de amor. Cuando los hombres pueden entrar en la lógica también de que ese trabajo puede tener un placer en sí mismo, es como para nosotras cuando, como mujeres, salimos al trabajo productivo. Tiene un poder y una satisfacción en sí misma, transformar la materia, investigar cosas. Igual pasa al revés. Nosotras, lo que pasa es que tenemos demasiada carga, pero sabemos del placer que puede tener el trabajo reproductivo, de cuidado, de limpieza. O sea, no digo que sea malo, lo que digo es que es gratuito, que es explotador, que es opresivo, y que esa razón, y que lo es para enriquecer a unos cuantos. No porque cuidar una planta o a un niño o hacer una comida sea opresivo, sino por la lógica en la que está metida. Entonces, por un lado tenemos que cambiar eso y por otro lado tenemos que mostrarle a los hombres de alguna manera, aquellas que están interesadas en hacerlo, por eso somos muchas, que es un tipo de trabajo que también tiene satisfacción, que no es nada más terrible y denigrante, porque acuérdense que hay todo eso detrás, que se muestra culturalmente, que el trabajo reproductivo es denigrante, lo hacen las mujeres, es de chacha, ¿no? O sea, estamos llenos de estereotipos de que ese es un trabajo feo y que uno pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque no gana dinero. No, ganas otras cosas. Esa es la lógica capitalista que tenemos que romper. Y por último, bueno, claro, hay hombres que exigen no solo el salario de las mujeres que les he entregado, sino que se las quitan, etcétera. Les decía, eso es parte esencial de la violencia económica. Y bueno, nada más quería decirle a Magali una cosa sobre su papá. Justamente, Magali, este tipo de cuestiones de la violencia intrafamiliar, de la violencia que se da en la cercanía y que uno no comprende, es donde uno ve la huella real en la vida de cada individuo que el capitalismo marca sobre nosotras para poder reproducir la manera de explotarnos. Eso es, o sea, la violencia intrafamiliar no es porque haya hombres malos, no es porque los hombres sean más fuertes, no es porque las mujeres sean más débiles o más tontas. Hay un sistema detrás patriarcal que se reafirma una y otra vez, generación tras generación, en la escuela, en los medios, en la cultura, en todos los aparatos ideológicos, para que los individuos, no ellos, no el Estado, no hasta arriba, nosotros los individuos lo reproduzcamos y lo normalicemos. Y por supuesto entramos en contradicción, porque muchas veces, la mayor parte de las veces, hemos amado a ese que nos violenta. Ese que nos violenta quizá nos ame y no sabe por qué está haciéndolo. Es decir,
es un problema muy complejo, pero es a través de esos mecanismos como esta forma de reproducción consigue reproducir el capital. Eso es, ellos quieren más, ¿por qué? Porque es una locura, o sea, ahí entraríamos en otra cosa, para tener capital, solo para eso. Y bueno, espero que haya acabado ya. Sí. No, termina, concluye con algo, está padrísimo. Pues eso creo que sí, pues miren, hay un filósofo que es mi filósofo favorito, que se llama Max Horkheimer, y él dice algo que a mí me gusta mucho. Esto que yo les estoy diciendo sobre el capitalismo y que suena muy tremendo porque es como, y cómo lo rompemos y cómo deshacemos este despropósito. Los teóricos nos quedamos sumamente preocupados y a veces nos inmovilizamos ante la mirada de estas cosas. Entonces él decía que sí, que en la teoría había que ser pesimista, había que observar toda esta oscuridad, pero en la práctica hay que ser optimista. Y eso quiere decir, en la práctica, ahí en el activismo, en el día con día, tenemos que actuar con optimismo, es decir, con la creencia firme de que podemos cambiar las cosas. En nuestro entorno, ya sea pequeño o grande, en nuestra vida cotidiana, lo que decía, a través de la mímesis. O sea, tenemos que cambiar las cosas en nuestra familia, en nuestro barrio, en donde podamos tener alcaldes. Así que sigamos siendo optimistas en la práctica y a pesar de que esto se ve demasiado grande y demasiado fuerte y demasiado imposible de cambiar, pues lo tenemos que hacer. Ay, Vicky, tú de veras no entiendes, no manches. Bueno, pues te agradezco mucho, Liz, muy interesante el tema, muy padre tu plática y bueno, cerramos este taller. Acuérdense que todavía tenemos la próxima semana para terminar mínimo 4 talleres. Está con nosotros Lupita, que va a cerrar, y bueno, le voy a dar la palabra a Eva, que ya es una de las talleristas que estuvo con ustedes, porque les va a dar una información breve. Eva, ¿estás por ahí? Adelante. Sí, aquí estoy. Muchas gracias a Lupita Juárez por el espacio. Angélica, muchas gracias también por esta oportunidad. Liz, gracias, muchas felicidades por tu ponencia, excelente. Bueno, yo quiero invitarlas para el próximo lunes 2 de noviembre a que vean el estreno del segundo video de la serie de videos animados de los derechos político-electorales de las mujeres, que, bueno, una servidora y junto a un excelente equipo de trabajo elaboramos como parte de, bueno, como un proyecto para la Secretaría Estatal de Mujeres de Morena, Ciudad de México. Entonces, bueno, esa era la intención de darles esta información, esperar que contar con sus reproducciones, con su visita a este video. También les pido que dejen algún comentario. Y bueno, sería todo de mi parte, no se lo pierdan. Es el segundo video, el primero fue de derecho a ser votadas. En este caso va a ser paridad, el tema va a ser paridad. Y bueno, esa era la intención de la información. Espero que sí contar con sus visitas a este video, que la verdad es una información, se trató de hacerlo muy ameno, interesante y muy dinámico por medio de dibujos animados. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Liz. Gracias, Evita. Saludos. Saludos. Buenas noches a todas. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Adelante. ¿Qué tema, verdad? ¿Qué tema? Las veía todas, estaba lleno, las veía todas, estaban así. Este es uno de los temas más importantes que nos tocan y me da mucho gusto que tengamos 105 compañeras que nos acompañen, que nos sigamos construyendo esta propuesta de formación teórica de nosotras las mujeres, de Morena, y hay compañeras que todavía no son de Morena, pero esperamos que con esto las convenzamos. Tenemos, ya vieron nuestra planta de maestras, qué impresión, compañeras, ¿verdad que se la rifa? Todas con su estilo, todas con su forma,
Y mire, yo ahorita que estaba oyéndola y estaba pensando, yo creo que la próxima, todavía vamos a estar, yo creo que medio año el próximo y vamos a tener que hacer aparte, no sé si podamos hacer presencial, pero yo creo que el curso en línea nos ha dado muchas cosas a nosotras. Y yo creo que vamos a seguir ahí, Lice, creo que este tema lo tienes que expulgar más. Los cuidados, ¿no? Esta cuestión de los cuidados, el trabajo, esta cuestión del trabajo que decíamos que vivimos ahora, que el que le llaman el trabajo en casa, el home office, ¿no? Que no solamente entran a nuestra intimidad, las cargas de trabajo, no, compañeras, es terrible, es terrible. Entonces, creo que lo que nos ha servido este curso en la cuestión de COVID es precisamente reflexionar temas y a mí me da mucho gusto verlas así. Muchas, de veras, les hubiéramos sacado una foto y estaban todas así. Era maravilloso verlas. Y luego que nuestra compañera Lisette ni le echa estilo, ¿verdad? Está así, es de corazón. Así somos las de la Ciudad de México. Oigan, nos falta un curso. Quiero pedirles algo. Terminemos los cursos, ayúdenos. Miren, nosotras, todo esto que se hace, bueno, es a través de la prerrogativa que da el INE a los partidos. Nosotras tenemos esta parte también de los cursos. Ha sido muy complicado el curso en línea, ha sido muy complicado esta cuestión, armarlo tan rápido. Normalmente nada más teníamos uno, este es el segundo. Queremos que nos ayuden a terminar el curso, porque tenemos que dar resultados, que tenemos que decir, aquí las compañeras asistieron, muchas ha sido muy difícil por la cuestión de que, bueno, no lo logran llegar, ¿no? No logran llegar a la hora, o sí toman el curso en línea, pero no se conectan con nosotros, luego dicen que es un horario complicado, pero es el mejor curso a esta hora. Yo les quiero decir que estamos valorando mucho continuar el curso en línea el próximo año. Yo creo que vamos a estar todavía como Secretaría de Mujeres medio año más. Y bueno, sí, comprometernos como Secretaría, pero que necesitamos que ustedes nos ayuden. Hay que reflexionar los temas, hay que señalar y darle en esto. Esa sería una cuestión. Estamos cerrando el año. Les queremos decir que ya estamos, bueno, vean estos cuestiones animadas que hizo Eva, muy sintéticas, pero que nos deja muy claro esta cuestión de cómo ha sido la historia de las mujeres. La de paridad les va a encantar, ya la vi, y ya empezamos, mañana es el webinar. Si no se cansan hoy, mañana las estamos invitando al webinar. Quien no se inscribió puede verlo en nuestro Face, es precisamente la violencia política. Esto que es un tema para las que hacemos política, ¿no? Que es otro punto muy importante de nosotras. Pues ahí también están nuestras talleristas, han estado ahí trabajando, es decir, no hemos parado. Les quiero decir que estamos muy contentas, todavía se pueden inscribir, me dice aquí Lucero. Estamos muy contentas que estamos todavía en este periodo de formación, agradecerle al equipo, Angélica, a todos estos que hemos aguantado. No, algún día les contaremos nuestra historia, que hemos llorado aquí, Angélica y yo, todo este periodo, pero que estamos muy contentas porque ahí van saliendo las cosas. 2 comentarios finales. Compañeras, las de la Ciudad de México, ojalá pudieran ir por revistas a Miguel Lauren 630, que estamos ahí a 2 cuadras del metro Zapata, martes y jueves, porque estamos en pandemia, compañeras, de 11 a 3 más o menos.
vayan con las revistas, ayúdenos a difundir, que la pandemia no nos pare en ese sentido, no para que se salgan y nos infectemos, no, sino para que vayan ahí a la gente que vean cercana, eso es una cuestión. Y estamos pensando, algunas compañeras que quisieran recibirla de los estados y que no están todavía en nuestro directorio, pues que nos escriban. Nuestro directorio es EMUC Morena DF Oficial, y que nos manden ahí su dirección, que nos manden es su nombre, dirección, código postal y estado, y a ver si hacemos lo posible por mandarles un paquetito. Estamos en esa idea, estamos muy contentos, compañeros, no saben qué importante es en este momento en que pudiera decaer las cosas y nosotras seguimos en la formación y ni un paso atrás, compañeras, ni para tomar vuelo, y estamos muy emocionadas. Me da mucho gusto verlas como estaban ahorita, y yo decía, no, qué bárbaras, ¿qué nos dura a nosotras? Somos excelentes formadoras, nos falta un curso, compañeras, vamos, convenzan a las compañeras que terminen el curso, y nos estamos comprometiendo que el próximo año, todo apunta a que nos quedamos medio año más, les aventamos el siguiente curso. Pues, compañeras, pues buenas noches, Angélica, buenas noches, Lisette, qué gusto. Gracias, Liz. Gracias por esto y muchas cosas más. Buenas noches a todas. Buenas noches. Lupita, gracias a todas las compañeras. Echémosle ganas, hay que echarle ganas, hay que trabajar mucho por todas nosotras. Las revistas son más de 50 nada más, ¿verdad? Cuídense mucho. Voy a terminar el diplomado. Las revistas son promesa. Buenas noches. Maestra Lisette, le dejo por ahí un recadito, por favor de checarlo. Muy bien, yo lo checo. Gracias. Las veo el martes. Ahora Gracias. Buenas noches. Estén bien todas. Gracias a todas. Buenas noches. Qué gusto. Gracias. Abracitos, besitos. Gracias. Buenas noches. María, qué gusto verlas. Simón. Ay, Maritza, ya te vi muy seria. Gracias a todos. Felicidades, Lupita. Gracias por venir. Mañana, Lupita, gracias. Gracias. Nos vemos mañana en el webinar, todas. Julia, qué gusto. Lupita. Amalia. Qué bueno. Un abrazo de la montaña de Guerrero. Gracias por estar aquí. Lisette, un abrazo desde la montaña de Guerrero. Ay, Lisette, gracias. Un abrazo, gracias. Abrazos hasta la montaña. Mañana Soledad, qué gusto. Gracias. Amalia, Soledad, un beso. Sharik. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, compañeras. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, Olivia. Buenas Qué gusto. Gracias. Julia, qué gusto verte sonreír. Hasta luego. Noemí, Natalia, Noemí, saludos a las muchachas. Hasta luego, nos vemos. Adiós, compañeras. Luego. Hasta dentro de 8 días. Ándeles. El último. Un abrazo. Cuídense, qué gusto. Ahí está Lupita. Miren qué gusto. No, hombre, estamos todas. Qué gusto. Gracias, Angélica, Gracias. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Gracias, Lisette. Gracias, compañeras. Gracias. Qué barbaridad. Un gusto, que estén todas bien. Cuídense mucho. Abrazo. Gracias. Gracias.